Muy buenas tardes y bienvenidos a este canal, un canal especializado en la materia de Derecho Administrativo y Financiero. Para todos aquellos que aún no me conocéis, mi nombre es Encarnación Troyano y hoy en este vídeo vamos a estudiar el procedimiento general de la expropiación forzosa. La expropiación forzosa se regula en la Ley 16 de diciembre de 1954 y en su reglamento de 26 de abril de 1957. Nosotros en este vídeo vamos a ir completando la expropiación forzosa tanto por la ley como por el reglamento. Las personas que intervienen en este procedimiento general de la expropiación forzosa son, por un lado, el expropiante, que es el órgano que tiene la capacidad para poder expropiar. Los únicos titulares que tienen la capacidad para poder expropiar son el Estado, la provincia y el municipio. En el caso del Estado corresponde al subdelegado del Gobierno la representación del Estado en los expedientes expropiatorios, salvo en los casos en que se establezca la competencia de otra autoridad distinta que en su caso establezca una ley, el reglamento de expropiación forzosa o una norma especial con rango de decreto. En el caso de la provincia y el municipio, corresponde al Pleno si se trata de adoptar acuerdos en materia de expropiación que se puedan recurrir en vía administrativa o contencioso. Y, sin embargo, corresponderá al presidente de la Diputación o al alcalde en todos los demás casos. Otra de las personas que interviene en la expropiación es el beneficiario. Tenemos que tener en cuenta que el requisito principal para que se pueda llevar a cabo una expropiación es la declaración de utilidad pública o de interés social de dicha expropiación. Pues bien, el beneficiario es la persona que representa ese interés social o esa utilidad pública y que está autorizado por la Administración para llevar a cabo la actividad o servicio público de que se trate. Podrán ser beneficiarios por causa de utilidad pública las entidades y concesionarios a los que se reconozca legalmente esta condición. Y por causa de interés social, además de todo lo anteriores, cualquier persona natural o jurídica en la que concurran los requisitos señalados por la ley especial necesaria a estos efectos. La condición de expropiante y beneficiario puede coincidir o no. En el caso de que coincida, estaríamos hablando, por ejemplo, de que el ayuntamiento será el que lleva a cabo la expropiación y además será el que se beneficie de ella. Y en el caso de que no coincida, sería, por ejemplo, un ayuntamiento que sería el que llevaría a cabo la expropiación, pero el que se va a beneficiar de esa expropiación es una persona física. En este caso, en el caso de que no coincida, es importante tener en cuenta lo que corresponde a uno u otro. El expropiante, que sería el Estado, la Diputación Provincial o el Ayuntamiento, ejercerá la expropiación en favor del beneficiario una vez que éste lo solicite. Decidirá las obligaciones del beneficiario respecto al expropiado y adoptará todas las demás resoluciones que impliquen ejercicio de dicha potestad. Sin embargo, al beneficiario le corresponde solicitar de la respectiva administración expropiante la iniciación del expediente expropiatorio en su favor. Le corresponde también impulsar el procedimiento e informar a su arbitrio sobre la incidencia y pronunciamiento del mismo. Le corresponde también formular una relación concreta e individualizada en la que se describan los bienes y derechos que considere de necesaria expropiación. Convenir libremente con el expropiado la adquisición por mutuo acuerdo y de forma amistosa de los bienes y derechos que son objeto de expropiación. Actuar en la determinación del precio y pagar la cantidad fijada. Abonar la indemnización de demora que legalmente procedan por retrasos que le sean imputables. La obligación y derechos derivados de la reversión, que después estudiaremos en qué consiste este concepto. Y todos los demás derechos establecidos en la ley. Y por último, en la expropiación también interviene lógicamente el expropiado, que es el propietario o titular de derechos reales e intereses económicos directos sobre las cosas expropiables o titular del derecho objeto de la expropiación. La Administración considera titular o propietario a quien conste en registro público o un registro fiscal
como tal y al que lo sea público y notoriamente. Una vez que ya sabemos las personas que intervienen en la expropiación forzosa, vamos a estudiar el procedimiento general de la misma. Y para llevar a cabo dicha expropiación forzosa es indispensable, como hemos dicho ya anteriormente, la previa declaración de utilidad pública o criterio social del fin para el que se vaya a utilizar el objeto expropiado. Esta declaración llevará consigo la autorización para expropiar los bienes o derechos necesarios para la realización de la obra o el establecimiento de los servicios. Hay que tener en cuenta y diferenciar si los bienes que se vayan a expropiar son inmuebles o muebles. Si los bienes de la expropiación fueran inmuebles, respecto a la utilidad pública, hay que tener en cuenta lo siguiente. La regla general es que la declaración de utilidad pública deberá hacerse mediante una ley aprobada en Cortes. Pero hay unas excepciones. La primera de ellas es cuando se trate de obras y servicios en los planes del Estado, de la provincia o del municipio, se entenderá implícita la declaración. Otra excepción será cuando por ley se haya declarado genéricamente la utilidad pública para categorías o clases determinadas de obras, de servicios o concesiones. Bastará el reconocimiento de la utilidad pública en cada caso concreto, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, salvo que las leyes que lo regulen hubieran dispuesto otra cosa. Y por último, la última excepción es cuando, en las disposiciones especiales que regulen la expropiación sobre urbanismo, colonización y fincas mejorables, se establezca una forma diferente en cuanto a la declaración de utilidad pública. Continuando con los bienes inmuebles, respecto al interés social, hay que tener en cuenta lo siguiente. La regla general es que deberá ser declarado mediante una ley de forma expresa y singular. Pero hay dos excepciones. La primera de ellas es que cuando en virtud de ley se hubiera declarado de forma genérica el interés social de categoría o clases determinadas de obras, servicios o concesiones, aquella declaración llevará implícita la facultad expropiatoria y bastará el decreto acordado en Consejo de Ministros para su aplicación en cada caso concreto. Y la segunda excepción es cuando se haya declarado específicamente por una ley la oportunidad de que un bien o una clase de bienes se utilicen para una determinada función social y el propietario lo esté incumpliendo. En este caso, no será necesario el requisito de su previa declaración formal. Si el objeto de la expropiación fueran bienes muebles, la regla general es que la utilidad pública y el interés social deberá declararse de forma expresa y concreta para cada caso concreto y se hará mediante ley. Y la excepción es que se haya autorizado la expropiación para una categoría o clase especial de bienes, que en este caso bastará un decreto acordado en Consejo de Ministros. Una vez declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o de adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación. El beneficiario de la expropiación, que ya hemos estudiado quién era, estará obligado a formular una relación concreta e individualizada. Y en esa relación se expresará el estado material y jurídico de cada uno de los bienes o derechos, los nombres de los propietarios o de sus representantes, su residencia y domicilio y la de todos aquellos que sean titulares de algún derecho o interés indemnizable afectado a la expropiación. Una vez recibida dicha relación, el subdelegado del Gobierno abrirá una información pública durante un plazo de 15 días. Cuando se trate de una expropiación realizada por el Estado, dicha relación habrá de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la provincia respectiva, y en uno de los diarios de mayor circulación de la provincia, si lo hay, comunicándose además a los ayuntamientos en cuyo término radique la cosa que se vaya a expropiar para que la fijen en el tablón de anuncios. Los que sean titulares de derechos que estén afectados por la expropiación podrán durante ese plazo de 15 días aportar
cuantos documentos permitan la rectificación de los posibles errores que se consideren cometidos en la relación que se hubiera hecho pública. Al finalizar el plazo de alegaciones, se abrirá otro plazo de 20 días en el que se cumplirán los siguientes trámites. Examen y calificación de los fundamentos de la oposición a la necesidad de la ocupación de los bienes o derechos afectados por la relación hecha pública. Rectificación y complemento de los derechos que, sobre la titularidad de los bienes o derechos y sus características materiales o legales, procedan como resultado de las alegaciones de los particulares que hayan comparecido. Incorporación al expediente de certificaciones u otros documentos de comprobación que se extienden por los registros de la propiedad, fiscales u otras dependencias públicas. Una vez cumplidos los trámites y dentro del plazo de esos 20 días, se resolverá por el subdelegado del Gobierno, previo informe de la Abogacía del Estado, sobre la necesidad de ocupación. Este acuerdo de necesidad inicia el expediente expropiatorio y será publicado y notificado a los expropiados. La publicación se hará de la misma forma que hemos estudiado para el trámite de información pública que hemos visto anteriormente. Y será obligatorio notificárselo de forma individual a los expropiados, en la parte que a cada uno le afecte la expropiación, y podrá realizarse de la siguiente forma: por entrega al interesado o a su representante, por agente público, del traslado de la resolución administrativa. Si no fuera hallado, se hará la notificación al familiar, empleado mayor de edad que se encontrara en el domicilio del destinatario de la notificación, o a un vecino, a presencia y firma de otros vecinos. Y se puede realizar también por el servicio de correos con certificado con acuse de recibo. Si no se conoce a los titulares o no se conoce su domicilio, la notificación se hará mediante edicto en el Boletín Oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del ayuntamiento en cuyo término radique los bienes. La notificación debe contener el texto íntegro de la resolución, los recursos que procedan contra la misma, la autoridad o el organismo ante el que hayan de formularse esos recursos y el plazo concedido para su interposición. La omisión o el error en la notificación de cualquiera de los requisitos expresados producirá su nulidad, salvo que el interesado hubiera utilizado en tiempo y forma los recursos procedentes. Este acuerdo de necesidad podrá impugnarse mediante recurso de alzada ante el titular del departamento al que pertenezca la competencia de la obra, del fin o del servicio determinante de la expropiación. El plazo para interponerla será de 10 días contados a partir de la fecha de notificación del acuerdo y deberá resolverse en un plazo de 20 días. Es muy importante que tengáis en cuenta que el recurso produce efectos suspensivos, en tanto no se notifique su resolución, que habrá de ser expresa en todo caso. Pero el procedimiento continuará su tramitación en cuanto se refiere a los bienes o derechos cuyos titulares no hubieran deducido el recurso de alzada contra el acuerdo de la necesidad de ocupación. Una vez firme el acuerdo de necesidad para llevar a cabo la expropiación, se deberá determinar el justo precio. Para ello, se abrirá un expediente de justiprecio el día siguiente de la firmeza del acuerdo de iniciación. Se llevará a cabo un procedimiento aparte que comenzará describiéndose el bien concreto que haya de expropiarse. Para ello se abrirá un expediente individual a cada uno de los propietarios de los bienes que se vayan a expropiar, y la Administración requerirá a los propietarios para que en el plazo de 20 días, a contar desde el siguiente al de la notificación, presenten una hoja de aprecio, en la que se concrete el valor en que estimen el objeto que se expropia, pudiendo alegar lo que crean conveniente. Una vez presentado el precio a la Administración, ésta puede aceptar el precio, en este caso se entenderá determinado definitivamente el justo precio y procederá al pago del mismo. O puede rechazar el precio. En este caso, extenderá una hoja de aprecio fundada en el valor del objeto de la expropiación y se notificará al propietario, y éste tendrá un plazo de 10 días para aceptarla, continuando el procedimiento, o para rechazarla,
En este caso se pasará el expediente del justiprecio al jurado provincial de expropiación. Este jurado, una vez analizada la hoja de aprecio formulada por los propietarios y por la Administración, decidirá sobre el justo precio que corresponda a los bienes o derechos objeto de la expropiación. Y lo hará en un plazo de 8 días hábiles que comenzará a contarse desde el siguiente al que el expediente de justo precio haya sido registrado de entrada en el jurado provincial de expropiación. La resolución que dicta dicho jurado deberá ser motivada y se notificará a la Administración y al propietario, y pondrán fin a la vía administrativa, procediendo contra la misma solo el recurso contencioso administrativo. Una vez determinado el justo precio, remitirá el expediente al ministerio que corresponda o al de la Diputación Provincial o Ayuntamiento que hayan acordado la expropiación. Una vez firme el precio de la expropiación, la Administración que vaya a realizar la expropiación se dirigirá a los beneficiarios notificándoles el lugar y la fecha en que habrán de realizar el pago. Recibido en la provincia el libramiento para el pago de la expropiación, el subdelegado del Gobierno o delegado de la Administración, que tenga atribuida la facultad de expropiar, fijará el día en que se haya de proceder al pago y se publicará en el Boletín Oficial de la provincia y se avisará al alcalde del término correspondiente remitiéndole la lista de lo interesado. El alcalde se dirigirá a cada uno de estos y les dará conocimiento del día, hora y local en que se haya de verificar el pago. En ese día, hora y lugar se reunirá el alcalde, el representante del expropiado o delegado autorizado, el pagador, el secretario del ayuntamiento y lo interesado, y se procederá al pago de las cantidades asignadas. En el caso de que alguno de los interesados tuviese algo que objetar, se suspenderá el pago de la expropiación y se le advertirá del derecho a elevar la reclamación que proceda. Hay que tener en cuenta que el pago de la cantidad determinada se tiene que llevar a cabo en el plazo de 6 meses desde que se determinó el justo precio. También tenéis que tener en cuenta que la cantidad que haya de pagarse puede ser consignada en la Caja General de Depósitos a disposición de la autoridad o del tribunal competente cuando se dé alguno de los siguientes supuestos. Cuando no concurra al acto del pago el propietario o el titular interesado, por sí o por toda persona que acredite fehacientemente su representación, o cuando rehusare recibir el precio. Si fueran varios los interesados y no se pusieran de acuerdo sobre la cantidad que a cada uno corresponde, o existiera cualquier cuestión o litigio entre ellos, o entre ellos y la Administración. Cuando comparezca el Ministerio Fiscal o personas que no puedan enajenar sin permiso o resolución de la autoridad judicial. Cuando, tratándose de bienes inmuebles, los titulares de carga o derechos reales inscritos en el registro de la propiedad no comparezcan al acto del pago, y en todos los demás casos previstos en las leyes. Una vez hecho efectivo el justo precio o consignado, si se da alguno de los supuestos anteriores, podrá ocuparse la finca. Para ello se notificará a los ocupantes de la finca expropiada el plazo en que deben desalojarla y se extenderá un acta de ocupación de la cosa o derecho expropiado. Cuando hayan transcurrido 6 meses desde la iniciación legal del expediente expropiatorio, sin haberse determinado por resolución definitiva el justo precio, la Administración expropiante, culpable de la demora, estará obligada a abonar al expropiado una indemnización que consistirá en el interés legal del justo precio hasta el momento en que se haya determinado. Si transcurren 4 años sin que el pago de la cantidad fijada como justo precio se haga efectivo o se consigne, habrá de procederse a evaluar de nuevo las cosas o derechos objeto de expropiación. Una vez efectuado el pago o realizada la consignación, aunque hayan transcurrido 4 años, no procederá el derecho a la retasación. Contra la resolución administrativa que ponga fin al expediente expropiatorio se podrá interponer el recurso contencioso administrativo. Este recurso podrá ser interpuesto por el beneficiario o por cualquiera que hubiera sido parte en el expediente.
La demanda deberá fundarse en alguno de los motivos siguientes. Lesión, cuando la cantidad fijada como justo precio sea inferior o superior en más de una sexta parte al que en tal concepto se haya alegado por el demandante en el expediente de justiprecio, o bien por vicio sustancial, de forma o violación u omisión de los preceptos establecidos en la ley. Corresponderá a la jurisdicción contencioso-administrativa el conocimiento de los recursos sobre indemnización de daños y perjuicios. Es muy importante que tengáis en cuenta que dentro del procedimiento general que estamos estudiando, tanto la ley como el reglamento regulan un procedimiento urgente de ocupación de bienes. Es necesario para llevarlo a cabo el acuerdo del Consejo de Ministros. Este acuerdo deberá estar debidamente motivado y hará referencia expresa a los bienes a que la ocupación afecta o el proyecto de obra en que se determina y al resultado de la información pública. No procederá recurso alguno, pero los interesados podrán formular alegaciones. La declaración de urgencia podrá hacerse en cualquier momento y en este procedimiento de urgencia hay que tener en cuenta las siguientes reglas. Se entenderá cumplido el trámite de declaración de necesidad de la ocupación de los bienes que hayan de ser expropiados y dará derecho a su ocupación inmediata. Se notificará con una antelación mínima de 8 días a los interesados afectados el día y la hora en que ha de levantarse el acta previa a la ocupación. En el día y la hora anunciados se constituirá en la finca que se trate de ocupar el representante de la Administración, acompañado de un perito y del alcalde o concejal en que delegue, los interesados y propietarios, y levantará acta de todo lo que vaya transcurriendo en la reunión, así como de los documentos aportados. Una vez levantada el acta, la Administración formulará la hoja de aprecio a la ocupación. Efectuado el depósito, la Administración procederá a la inmediata ocupación del bien de que se trata en el plazo máximo de 15 días. Y una vez efectuada la ocupación de la finca, se tramitará el expediente de expropiación en su fase de justiprecio y pago, y se dará preferencia a estos expedientes para su rápida resolución. Una vez que hemos estudiado todos los pasos que se dan en un procedimiento general de expropiación, vamos a continuación a ampliar dos conceptos que han ido saliendo en la explicación del tema, que son el derecho de reversión y el jurado de expropiación. Cuando hablamos de reversión, nos estamos refiriendo a que el primitivo dueño o su heredero pueden recobrar la totalidad de la parte que haya sobrado de la expropiación, mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnización que se determine. La reversión se produce cuando no se ha ejecutado la obra o no se ha establecido el servicio que dio lugar a la expropiación. Cuando realizada la obra o establecido el servicio, queda alguna parte sobrante de los bienes expropiados. O bien, cuando desaparezca la afectación de los bienes o derechos a la obra o servicio que motivaron la expropiación. Y no se produce la reversión cuando simultáneamente a la desafectación del fin que justificó la expropiación se acuerde justificadamente una nueva afectación a otro fin que haya sido declarado de utilidad pública o interés social. En este caso, el primitivo dueño puede alegar lo que considere oportuno en defensa de su derecho a la reversión, si considera que no concurren los requisitos exigidos por la ley, o puede solicitar la actualización del justiprecio si no hubiera solicitado la obra o no hubiera establecido el servicio inicialmente previsto. Y tampoco se produce la reversión cuando la afectación al fin que justificó la expropiación a otro declarado de utilidad pública o interés social se prolongue durante 10 años desde la terminación de la obra o el establecimiento del servicio. Para poder entender estos puntos tenéis que tener claro qué significa afectación y qué significa desafectación. La afectación se produce cuando se vincula un bien a una finalidad pública, a un servicio público o bien a su utilización por un servicio público. Y la afectación puede ser expresa cuando esa vinculación se declara mediante un acto formal, implícita
cuando el bien ha sido adquirido por la Administración mediante expropiación forzosa, por ser necesario para ejecutar planes de obra o servicios, o puede ser presunta, cuando el bien es utilizado de manera pública por la Administración pública, bien para que lo utilicen los ciudadanos de forma pública o bien para la explotación de un servicio público. Por su parte, la desafectación implica que un bien que estaba vinculado a un uso general o a un servicio público deja de estarlo, y la desafectación siempre debe ser expresa. El plazo para solicitar la reversión es de 3 meses a contar desde la fecha en que la Administración hubiera notificado el exceso de expropiación, la desafectación del bien o derechos expropiados o su propósito de no ejecutar la obra o de no implantar el servicio. Si no se ha producido la notificación, el derecho de reversión podrá ejercitarse cuando se hubiera producido un exceso de expropiación o la desafectación del bien o derechos expropiados y no hubieran transcurrido 20 años desde la toma de posesión de aquello. Cuando hubieran transcurrido 5 años desde la toma de posesión del bien o derecho expropiado, sin iniciarse la ejecución de la obra o la implantación del servicio. O cuando la ejecución de la obra o las actuaciones para el establecimiento del servicio estuvieran suspendidas más de 2 años por causa imputable a la Administración o al beneficiario de la expropiación, sin que se produjera por parte de estos ningún acto expreso para su reanudación. La competencia para resolver le corresponde a la Administración en cuya titularidad se halle el bien o derecho en el momento en que se solicite aquella o a la que se encuentre vinculado el beneficiario de la expropiación. En cuanto a la toma de posesión del bien o derecho revertido, no podrá tener lugar sin el previo pago o consignación del importe que se determine, que deberá hacerse en el plazo máximo de 3 meses desde su determinación en vía administrativa. Si no se hace, caducará el derecho de reversión y cabe recurso contencioso administrativo. Para inscribir dicha reversión en los registros será suficiente el otorgamiento de escritura pública si lo solicitasen los interesados, o bien la resolución administrativa que la declare y el acta de pago en todos los demás casos. Una vez que hayamos estudiado el concepto de reversión, vamos a estudiar el jurado de expropiación. Se constituye en cada capital de provincia y estará formado en este caso por un presidente, que será el magistrado que designe la audiencia correspondiente, y por 4 vocales, que serán un abogado del Estado de la respectiva Delegación de Hacienda, 2 funcionarios técnicos designados por la Delegación de Hacienda de la provincia, un representante de la Cámara Agraria Provincial, en el caso de que se trate de propiedades rústicas, o bien un representante de la Cámara de la Propiedad Urbana, Cámara de Comercio, Industria y Navegación, colegio profesional u organización empresarial, en todos los demás casos. Un notario de libre designación por el decano del colegio notarial correspondiente y el interventor territorial de la provincia o persona que le sustituya. También se puede constituir dicho jurado en Ceuta y Melilla. Su composición será igual que la anterior, pero en este caso el presidente será el juez de primera instancia. Para que pueda constituirse válidamente y adoptar acuerdos dicho jurado, se necesita en primera convocatoria la asistencia de todos sus miembros y en segunda convocatoria la del presidente y 2 vocales. Y sus acuerdos serán adoptados por mayoría de votos. Los miembros del jurado serán incompatibles con la defensa o el asesoramiento de los particulares en los expedientes de expropiación y deberán abstenerse cuando el expediente sometido a valoración afecte a parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, o bien cuando tengan algún derecho o interés sobre los bienes que sean objeto de expropiación. Los miembros de este jurado pueden ser recusados bien por el expropiado o beneficiario y el procedimiento es el siguiente. Se interpone un escrito de recusación por quien sea parte en el expediente de expropiación. En este caso pueden ocurrir 2 cosas: que el miembro al que se refiere la recusación encuentre justificada la misma
y el jurado la aprobara, en este caso se tendrá por recusado sin más trámite, o bien puede ocurrir que el afectado no estimara justificada la causa. En este caso, se tramitará en pieza separada el incidente. Si se da la recusación, se tendrá definitivamente por separado del expediente principal al miembro al que afecte, y no se puede interponer recurso alguno. Si no se declara la recusación, continuará conociendo el expediente principal y este acuerdo sí será impugnable en vía administrativa. En cuanto a las faltas que pueden cometer los miembros del jurado son las siguientes. La ausencia injustificada a las sesiones del jurado de expropiación, que será falta leve, cuando no sea reiterada, falta grave, en caso de reiteración corregida con apercibimiento, o falta muy grave, si la ausencia implicase abandono del servicio. Y pueden cometer también la falta de revelación de datos que los miembros del jurado de expropiación conozcan por razón de su cargo, que en este caso será falta leve, cuando se trate de indiscreción manifiesta, pero irrelevante y no repetida, que no produzca daño al servicio o a las personas. Será falta grave cuando exista reincidencia o produzca evidente perjuicio a los particulares o a la administración, o entrañe riesgo notorio para el prestigio de la función o el interés público. Y será falta muy grave cuando fuese el daño al servicio público o al prestigio de la función. Y hasta aquí todo lo referente al procedimiento general de la expropiación forzosa. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, así podremos continuar con este canal. Gracias como siempre por estar ahí al otro lado de la cámara y os espero en el próximo vídeo.